Ni siquiera me miró. Yo estaba de pie frente a Ricardo Garza, 30 años más joven y la mitad de inteligente, mientras él navegaba en su computadora portátil como si yo fuera solo otra ventana emergente que cerrar. La habitación olía a pegamento de alfombra nueva y a limpiador de cítricos artificial, como si hubieran intentado restregar cada rastro de trabajo real de allí. No necesitamos gente como tú, dijo secamente. Eso fue todo. Sin preámbulos, sin explicaciones, ni siquiera contacto visual. Asentí una vez, tan tranquilo como pude. Deslicé mi credencial sobre la mesa y salí. Sin discursos, sin escenas, solo salí. Yo era Nicolás Barrera, de 55 años. Hasta ayer, era el director de operaciones de sistemas de precisión Garza en Monterrey, Nuevo León. 16 años en ese edificio. Sangré por él. No pulsé el botón del ascensor con fuerza, pero quise hacerlo. El vestíbulo estaba vacío cuando salí. Solo un árbol de Navidad a medio iluminar seguía allí a mediados de enero, como si nadie tuviera las agallas de guardarlo. En casa, no le dije una palabra a nadie. Solo molí café y dejé que la cocina se quedara en silencio. Mis manos temblaban un poco mientras vertía el agua. Adrenalina, quizás, o la ira buscando una salida. Sonó el teléfono. Gerardo. No había oído esa voz en semanas. Sonaba tensa. Urgente. Pude oír algo estrellarse al fondo. Quizás una lámpara. Quizás una silla. Nicolás, ¿qué demonios pasó?, preguntó. Tu hijo me despidió, dije. No dio una causa. No revisó mi contrato. Silencio absoluto. Tu cláusula, añadí, la que pusiste hace 6 años. Carla se está encargando. Exhaló, no fue un suspiro, sino más bien como una fuga. Luego, en voz baja, oh, no. Pude oír el cambio en su voz, el raspado de muebles, él dándose la vuelta, probablemente ya buscando a Ricardo. Mientras colgaba, le oí gritar por el pasillo, «¡Ricardo!». Dejé el teléfono. Sin sonrisa, sin alivio. Simplemente vertí el resto del café por el desagüe. Amargo, ya frío, demasiado parecido al chico que intentó borrar 16 años con una sola frase. Pero sabía lo que venía después. Carla no se inmutó. Le expuse la cláusula, las cifras, los nombres. Hojeó los contratos como si ya supiera lo que había allí, luego levantó la vista y dijo, Ricardo acaba de quemar 374 millones de pesos en indemnizaciones por no saber leer un acuerdo vinculante. Asentí. Y ese soy solo yo. La mía era de 10.710.000 pesos cerrados. La de Tania ascendió a 9520000. Luis tenía 8160000, y Bruno, 1003000. 4 de nosotros en la calle antes del almuerzo. Sin informes, sin reuniones, sin rastro de papel, nada. Solo Ricardo blandiendo un hacha que ni siquiera sabía que era de doble filo. La cuenta de reserva de Garza rondaba los 125,8 millones de pesos la última vez que revisé. Acabábamos de tomar un tercio de ella solo con las cláusulas de salida, sin mencionar lo que costarían los abogados una vez que esto se formalizara. Carla se puso a trabajar esa noche. Redactó las 4 reclamaciones de indemnización y comenzó a sentar las bases para un caso de discriminación por edad. 4 líderes senior de más de 45 años reemplazados por consultores que necesitarían un GPS para encontrar una prensa de frenado. El patrón no era sutil. Era quirúrgico. Puse al equipo al corriente a la mañana siguiente. Solo una llamada grupal rápida. Sin discursos, sin despotricar. Fui uno por uno y les hice la única pregunta que importaba. Tania, ¿tienes documentación? No dudó. Evaluaciones de desempeño, auditorías de la planta y 2 informes de riesgo señalados que Ricardo ignoró. Luis, registros de cambios de ingeniería y una cadena de correos electrónicos sobre el problema de la línea de Guadalajara. Bruno, lo mismo. Sus jefes de turno suplicaron una reunión. Ricardo la canceló. Guardé los mensajes. Era todo lo que necesitaba. Sin emoción, sin palabrería, solo pruebas físicas. Luego, recursos humanos lo empeoró. A mediodía,
Un correo electrónico masivo se envió a toda la empresa. El asunto decía, transiciones de liderazgo. Dentro, afirmaba que nuestras salidas eran parte de una estrategia de jubilación planificada a largo plazo. Ni siquiera maldije, solo me quedé mirando la pantalla un segundo, con la boca apretada. Luego se lo reenvié a Carla junto con 4 capturas de pantalla que mostraban las desactivaciones de nuestras tarjetas de acceso registradas en un lapso de 90 minutos. Las jubilaciones planificadas no vienen con escoltas de seguridad y la anulación de credenciales antes del almuerzo. Carla llamó 5 minutos después. Esto no es un descuido, dijo. Es una imprudencia. Envié un último mensaje de texto grupal al equipo, Recursos Humanos está mintiendo. Carla se encarga. Esperen. Tania respondió con una sola línea, avísame cuando necesites las fotos. No pregunté. Ya lo sabía. Fallos de inspección, firmas omitidas, quizás incluso retrasos en la línea. Ella vio las grietas formándose desde su puesto en calidad. Les había advertido. Como todos nosotros. Salí y dejé que el frío me golpeara en la cara. Enero en Nuevo León tiene una forma de helarte la sangre y despejarte la cabeza. Necesitaba ambas cosas. De vuelta adentro, serví otra taza de ese café amargo y me senté en la mesa de mi cocina. Sin música, sin ruido, solo papeleo y un propósito. No necesitaba un abogado para que me dijera lo que venía después. Carla presentaría la demanda, Recursos Humanos daría largas, el departamento legal se revolvería, pero ¿la verdadera pelea? Esa era algo diferente. Esa vivía en mis entrañas. Yo no construí Garza para los titulares o los apretones de manos. Construí tiempo de actividad. Construí acero que no se agrietaba y líneas que no se detenían. Yo era el tipo al que los proveedores llamaban a la 1 de la madrugada porque yo contestaba. Sabía cuando una prensa iba a fallar solo por el sonido que hacía 2 días antes. Gerardo vio eso en mí cuando no me quedaba mucho. Tenía 39 años, llevaba un año de viudo. Laura había muerto en un choque múltiple en la autopista 85, aplastada entre 2 camiones en una ventisca. Tenía 2 hijos en casa, Carlos y Rodrigo, todavía en la preparatoria, tratando de actuar como si estuvieran bien mientras el suelo se desmoronaba bajo nuestros pies. Gerardo me contrató cuando nadie más lo haría. Estaba destrozado, y él lo sabía. No hizo preguntas tontas. Solo me dio las llaves de un plan de operaciones destrozado y dijo, arréglalo. Y lo hice. 16 años después, estábamos en 3 estados con contratos con los que antes solo podíamos soñar. Dinero real, volumen real, confianza real. Gerardo nunca me invitó a su casa del lago ni me dio un asiento en su mesa de acción de gracias. Pero cuando la colegiatura universitaria de Rodrigo se quedó corta, Gerardo no pestañeó. Reestructuró mi paquete de compensación y cubrió la diferencia sin siquiera pronunciar la palabra préstamo. Eso se quedó conmigo. No porque fuera generoso, sino porque fue discreto. Ese es el tipo de cosas que solo haces por alguien a quien realmente respetas. Así que no, cuando Ricardo me despidió, no fue solo una patada en el estómago. Rompió algo profundo. La lealtad se convirtió en una palanca de poder en el segundo en que ese chico deslizó una carta de despido sobre la mesa como si fuera un simple memorando de rutina. Me permití sentirlo esa noche. Todo. La traición. La forma estúpida y evitable en que sucedió. El silencio de la gente que pensé que hablaría. Lo dejé entrar y luego lo dejé pasar. Para la mañana, había hecho las paces con ello. Había protegido esa empresa más tiempo que nadie. Ahora era el momento de proteger mi futuro y más que eso, a mi gente. Tania, Luis, Bruno. Eran la columna vertebral, y no iban a ser víctimas solo porque un niño rico jugara a ser ejecutivo con la fábrica de su padre. De ninguna manera. Carla lo presentó todo a las 4:45. Reclamaciones de indemnización para los 4. Una denuncia ante la Secretaría del Trabajo lista para proceder. Discriminación por edad, documentada de principio a fin. Nos apegamos a los hechos, sin amenazas, sin fuegos artificiales. Así es como se gana. Silenciosa y exactamente. Una vez que confirmó el envío, abrí mi bandeja de entrada y busqué un hilo antiguo.
Víctor Lara, Grupo de Automatización Orión. Se había puesto en contacto hacía 6 meses. Oferta de director de operaciones, participación accionaria, total autonomía. Lo había rechazado. Lealtad. Lo mismo que acababa de conseguir que me echaran a la calle. Esta vez, dije que sí, pero bajo mis términos. Se lo dije directamente, no tocaré mi acuerdo de no competencia de 4 meses. No traeré ni un solo archivo o especificación de propiedad de Garza. Traeré disciplina, operaciones que no se dobleguen y relaciones que me gané llamada a llamada. Eso es todo. Víctor respondió en 1 hora. Hecho, escribió. Título, participación, presupuesto, autoridad. Y quiero a los 3 que mencionaste cuando estén libres. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Tania. Tengo algo, dijo. Es malo. Su antiguo equipo dentro de Garza había comenzado a filtrar fotos, puntos de inspección omitidos, envíos mal etiquetados, formularios de control de calidad a medio completar con iniciales falsificadas. Una línea en motores del centro ya llevaba 3 semanas de retraso. Se corría la voz. Luego llegó el golpe de gracia, un correo electrónico interno de Ricardo filtrado. Intentaba suavizarlo con recortes de precios. Recortes de precios que me dijeron todo lo que necesitaba saber. Motores del centro no compra barato. Compra tolerancias ajustadas y sin excusas. Me quedé mirando la pantalla y negué con la cabeza. Lo va a estrellar directamente contra un muro. Llamé a los demás. Tenemos que reunirnos hoy. Elegimos un restaurante de carretera cerca de la carretera 57. Nada lujoso. Cabinas rojas, café quemado, 3 camareras cansadas a las que no les importaba quiénes éramos. Eso era lo que me gustaba. No perdimos el tiempo. Expuse la oferta de Víctor. El título de director de operaciones estaba asegurado. La participación accionaria era limpia. Sin robar empleados, sin archivos robados, nadie cruzando ninguna línea, solo comienzos limpios una vez que expiraran los plazos. Tania asintió. ¿Cuál es nuestro rol? ¿El tuyo? Construir un control de calidad que funcione antes de que enviemos una sola pieza. Bruno, construir una programación que no se derrumbe cuando alguien estornuda. Luis, un diseño que se comunique con producción. Luis se reclinó. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Pero no nos movemos hasta que estemos libres. Sin canales secundarios, sin atajos. Bruno golpeó su taza contra la mesa. Vamos a hacer esto bien. Es la única forma en que lo hacemos, dije. Pasamos otra hora repasando las barreras de protección, a quién nos acercaríamos, qué no tocaríamos. Lo dejé claro, construimos algo limpio o no construimos nada. Sin demandas, sin dramas, solo ejecución. Al final, levantamos nuestras tazas. Café, no champán. Esto no era una celebración. Era una alineación. Un apretón de manos en forma de cafeína. Miré a cada uno de ellos. Ojos firmes. Sin ego, solo agallas. Ese fue el momento en que lo supe. Ya no luchábamos por sobrevivir. Estábamos construyendo el taller que deberíamos haber estado dirigiendo desde el principio. A la mañana siguiente, Pedro Domínguez me llamó directamente. Sin asistente, sin pretensiones. He oído que te fuiste, dijo. Tú y tu equipo. ¿Es cierto? Lo es. Una pausa. ¿Estás disponible esta semana? Lo estoy, pero todavía estoy bajo contrato. Entonces hablemos en limpio. Vestíbulo de un hotel. Trae a quien confíes. Traje a Tania. Nos reunimos con él en el Riu, a las afueras de Saltillo. Grandes ventanales, sillas rígidas, suficiente espacio para mantener las cosas neutrales. Pedro Domínguez era de la vieja escuela del norte. Chaqueta gris, maletín desgastado, un rostro que parecía tallado en hormigón. No perdió el tiempo en cumplidos. Señaló la silla frente a él. Siéntense. Hablen. Tania abrió su tableta. No estamos aquí para robar empleados o cotillear.
Estamos aquí para hablar de lo que Orión puede garantizar. Pedro asintió una vez. Fui directo al grano. Sin datos de Garza, sin historial, solo lo que hacemos de manera diferente. Redundancias en el control de calidad, cada carga saliente firmada por 2 equipos separados, todo serializado, sin atajos. ¿Plazo de reelaboración?, preguntó. 48 horas, asunto urgente, dije. Piezas críticas, estrategia de doble proveedor. Si una pieza está en riesgo, la señalamos antes de que esté siquiera en el camión. Se reclinó. Luego lo dijo. El último envío de Garza me costó 2.720.000 pesos en tiempo de inactividad. 2 días. La línea 2 en Querétaro estuvo parada mientras tu reemplazo intentaba culpar al mensajero. Tania no se inmutó, solo dijo, no es sorprendente. No dijo que habían terminado con Garza. No tuvo que hacerlo. Su silencio lo dijo todo. ¿Cuál es tu vía de escalada?, preguntó. No tienes un servicio de asistencia, le dije. Tienes mi número. A las 2 de la madrugada, me llamas. No importa que sea. Pedro me miró fijamente durante un largo segundo. ¿Tan seguro estás? No, dije. Tengo esa experiencia. Sacó un bloc de notas legal amarillo, anotó algunas cosas y luego levantó la vista. ¿Cuándo expira tu contrato? Le di la fecha exacta. En 4 semanas a partir del lunes, asintió. Envíame una oferta formal cuando expire. Eso fue todo. Sin apretones de manos, sin compromisos verbales. Solo un camino, limpio y legal. Salimos al estacionamiento en silencio. Una vez en el coche, Tania dijo, ¿lo sentiste? Sí. Se siente como si estuviéramos a punto de cambiarlo todo. No respondí, solo arranqué el motor y me incorporé a la rampa. Conduciendo a casa, sentí 2 cosas a la vez, firmeza y náuseas. La sangría comenzó rápido. Primero vinieron los retrasos en el mantenimiento. Uno de nuestros antiguos jefes de turno le envió a Bruno una foto, la prensa 7 marcada para revisión, todavía funcionando 3 semanas después de la fecha límite. Luego fueron las piezas. Ricardo cambió a un subproveedor de San Luis Potosí que nadie había investigado. Más barato, claro, pero se podían ver las salpicaduras de soldadura desde el otro lado de la nave. 12 personas más despedidas antes del viernes de pago, todos técnicos senior, todos los que sabían cómo arreglar una línea cuando se atascaba. Luego Motores del Centro escaló. Una queja formal de calidad llegó a la bandeja de entrada de Garza, envíos retrasados, problemas de reelaboración, defectos en 2 de cada 6 palés. Nuestro contacto interno reenvió el memorando con una línea, culpó a los sistemas. Lo llamé. ¿Quieres decir que Ricardo culpó a los sistemas heredados? Sí, dijo ella. Le dijo a la Junta que eran los flujos de trabajo antiguos los que causaban cuellos de botella, no las brechas en los procesos. No el hecho de que eliminó toda tu capa de liderazgo sin reemplazos. Me reí, pero no era gracioso. Esa noche, mi teléfono sonó a las 7 en punto. Gerardo. Su voz era baja y áspera, como si se hubiera tragado grava. La Junta acaba de reunirse, dijo. Los contratos tiemblan. Si Motores del Centro se va, el resto le seguirá. No dije una palabra. Se aclaró la garganta. Necesito que vuelvas, Nicolás. Pon tus condiciones. Participación, un asiento en la Junta, presupuesto. Tú redactas la oferta. Miré por la ventana delantera la farola que parpadeaba sobre la entrada. Mi reflejo en el cristal parecía cansado, más viejo, pero no vencido. Pensé en todas las noches que pasé bajo esas máquinas, las llamadas a las 2 de la madrugada, los informes de turno que leía en estacionamientos mientras Rodrigo se sentaba en el asiento del pasajero haciendo la tarea. Pensé en cada vez que detecté un fallo antes de que ocurriera, cada vez que mantuve ese lugar a flote, y como nada de eso importó cuando Ricardo decidió que yo era un peso muerto. Ya me he comprometido con Orión, dije. Gerardo no gritó. No suplicó. Simplemente dejó que el silencio se alargara hasta que finalmente volví a hablar. Podrías haberlo detenido, dije. Éramos los frenos. Él cortó el cable.
Exhaló, larga y temblorosamente. Que Dios me ayude, Nicolás. Pensé que aprendería sobre la marcha. Bueno, no lo hizo. ¿Y tú lo permitiste? Terminé la llamada antes de que el peso de la misma nos arrastrara a ambos a un lugar del que no pudiéramos salir. 2 semanas después, Orión se enteró de que estábamos en la lista de licitadores de motores del centro. No más susurros, no más conversaciones privadas. Estábamos oficialmente en el juego. Para entonces, a mi acuerdo de no competencia le quedaban 5 días. Carla tenía los ojos puestos en cada documento, cada llamada, cada movimiento para asegurarse de que ni siquiera rozáramos un área gris. No lo hicimos. Entonces sucedió. La Junta de Garza destituyó a Ricardo. Votación limpia. Gerardo volvió a tomar el mando, pero el suelo estaba agrietado. Se podía oír en su voz cuando llamó para decírmelo. Sin fanfarrias, dijo. Solo hechos. Ricardo está fuera. No me regodeé. Estoy construyendo algo, dije. Un lugar donde pueda proteger a mi equipo. Hizo una pausa, como si no supiera si estar orgulloso o destrozado. Espero que puedas vivir con ello. Espero que tú también puedas, dije y colgué. El plazo se agotó un domingo. El lunes por la mañana, entré en Orión por la puerta principal. Sin globos, sin cartel de bienvenida, solo el sonido de las carretillas elevadoras en la parte de atrás y alguien maldiciendo por una caja mal etiquetada. Perfecto. Colgué mi chaqueta, tomé un café y me puse a trabajar. Primer punto del día, activación del equipo. Tania llegó a las 8:03 con su computadora portátil ya abierta. En 3 días, tenía protocolos de prueba que señalaban las piezas fuera de especificación antes de que llegaran a un contenedor. Teníamos dobles firmas, auditorías en proceso y un muro de aprobado/diagonal reprobado donde nadie podía fingir que no veía la tendencia. Luis le siguió rápidamente. Dividió el diseño en 2 grupos, uno ascendente y otro descendente, con una reunión diaria de enlace en el medio. Así, ingeniería y producción dejaron de pisarse los talones. La mitad de los problemas que solíamos arreglar después del lanzamiento desaparecieron. Bruno fue el último, pero el más ruidoso. Desechó la antigua programación de tablero de clavijas de Orión y la reemplazó con un sistema predictivo que ajustaba el equilibrio de carga por hora. No más apuros cuando alguien llamaba para decir que estaba enfermo. No más conjeturas sobre horas extras. Solo un flujo limpio. Entonces se supo la noticia. Motores del Centro nos adjudicó su primer tramo, 64,6 millones de pesos anualizados con objetivos de crecimiento ligados al tiempo de actividad y la tasa de defectos. Lo dimos todo en el lanzamiento, personal adicional, colchones de horas extras, embalaje de desbordamiento. Nadie iba a decir que no estábamos preparados. El primer día transcurrió sin problemas. Aún así, tarde en la noche, mis pensamientos volvían atrás. Sara de contabilidad, Tomás en la línea 2, gente que dio todo lo que tenía a Garza y no recibió más que silencio a cambio. Pensé en el comedor de allí. Silencioso ahora. Probablemente demasiado silencioso. Así que empecé un canal de reclutamiento discreto. Nada ruidoso, solo llamadas, mensajes, sondeos. Si alguien sólido quería salir y podía superar los trámites legales, le hacía un hueco. Durante el mes siguiente, reclutamos a una docena de los mejores. Los que nunca persiguieron títulos, pero hacían que todo funcionara cuando importaba. Entonces Gerardo llamó de nuevo. Sonaba más viejo esta vez. Sin acaloramiento, solo aire escapando de un hombre que sabía lo que se le había escapado entre los dedos. Ganaste, dijo. Miré por la ventana de mi oficina, viendo cómo un camión era cargado con piezas que sabíamos que funcionarían sin problemas. No había un marcador, dije. Solo consecuencias. No discutió. Esa noche, llegué a mi entrada y me quedé sentado. Motor apagado, llave en mano, la luz del porche parpadeando. Llamaron a la puerta sobre las 4 de la madrugada. Sin aviso, sin mensaje, solo el sonido de un viejo sedán al ralentí en la calle y Gerardo Garza en mi porche, con aspecto de no haber dormido bien en meses. El mismo abrigo, los mismos ojos cansados, pero ahora parecía más pequeño,
o quizás solo más pesado con todo lo que no dijo cuando contaba. Abrí la puerta. Me hizo un débil gesto de asentimiento. Supuse que ya era hora, dijo. Me hice a un lado. Sí, probablemente lo sea. Nos sentamos en mi sala de estar, la misma donde una vez había brindado después de que consiguiéramos el contrato ferroviario de Nuevo León. Aquella vez, trajo una botella de Bourbon. Hoy, nada más que silencio. Se aclaró la garganta. Entonces, ¿se trataba de una venganza? Le miré a los ojos. No. Se trataba de no ser víctima 2 veces. Se recostó como si esperara el golpe, pero aún así lo sintió en sus entrañas. Sabía que Ricardo no estaba preparado, dijo. En el fondo, lo sabía. Pero quería creer que maduraría. Que si no interfería, se lo ganaría por sí mismo. No me inmuté. No necesitaba que lo cuidaras. Solo necesitaba que hablaras cuando importaba. Lo sé, dijo. Hablamos demasiado tiempo, dijimos demasiado. La mayor parte probablemente deberíamos haberla dicho hace años, sobre la planta, la gente, los que perdimos y a los que les fallamos. No se defendió mucho. No presioné más de lo necesario. Cuando se fue, parecía aún más viejo bajando los escalones de mi casa. Una semana después, Garza anunció una reestructuración, un recorte del 40%, girando hacia ensamblajes más simples solo para mantenerse a flote. Eso me lo dijo todo. El suelo se había derrumbado, e incluso Gerardo no podía reparar ese tipo de daño. Víctor pasó por mi oficina esa mañana con un café en cada mano. Dejó uno y se apoyó en la pared. ¿Te arrepientes de algo? Negué con la cabeza. No. Pero no se siente bien. Él asintió. Los constructores conocen ese sentimiento. Esa tarde, sucedió algo que no esperaba. Pin. LinkedIn. Ricardo. Abrí el mensaje, preparándome para evasivas o excusas. Pero no fue eso. Responsabilidad total. Sin rodeos. Solo, no entendía lo que realmente significaba la experiencia. Ahora lo entiendo. Estoy en terapia, tratando de ser mejor. Me quedé pensando un minuto, luego respondí, aprende de ello. Sé mejor. Eso fue todo. Algunas lecciones llegan con dureza, otras llegan tarde. Pero cuando llegan con honestidad, dejas que aterricen. A los 6 meses, me paré en el entresuelo de Orión y escuché. Se puede oír cuando un lugar está sano. No zumba, tiene un zumbido constante, afinado. Como si todo el piso respirara en sincronía. Nadie grita. Nadie corre. Solo ritmo. El laboratorio de Tania resolvió una reelaboración urgente en 14 horas. Nos habría paralizado en los viejos tiempos. El equipo de Luis clavó una acumulación de tolerancias en una pieza complicada que nadie había tocado antes, nos ahorró 4 pesos por unidad. El programa de Bruno, 98,6% a tiempo en 3 turnos. Y no por presionar a la gente, sino por hacerlo bien. Motores del Centro envió una nota. El mejor lanzamiento que hemos tenido en 5 años. 2 líneas, sin palabrería. Ese es el tipo de elogio que guardo. Me apoyé en la barandilla y pensé en Laura, en las noches que respondía llamadas de proveedores mientras los chicos comían cereal a medianoche, fingiendo que no les molestaba. En cada mañana que salía antes del amanecer porque el fracaso no era una opción. No en aquel entonces. Gerardo solía decir, necesito a alguien que no pueda permitirse fallar. Quizás me lo tomé demasiado al pie de la letra. No incendié Garza. Nunca quise hacerlo. Simplemente hice mi trabajo en otro lugar y dejé que el trabajo hablara más fuerte que las consecuencias. El mercado se dio cuenta. Eso fue suficiente. Empezamos a entrevistar a gente que había sido mi mentor hace años. Operadores discretos, planificadores anónimos, gente que mantenía las máquinas vivas cuando nadie miraba. Manos firmes, no estrellas. Del tipo que nunca salía en los titulares, pero se aseguraba de que la línea nunca se detuviera. No pude salvar a todos. Esa parte todavía dolía. Pero podía abrir la puerta.
Y luego podía apartarme del camino. Si hay alguna venganza en todo esto, no son las victorias. Es lo que pude conservar.